¿Alguna duda que haya quedado flotando de la primera parte? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Porque la mayoría de estas cosas son las que les van a entrar en la prueba. Este tipo de preguntas que hemos ido discutiendo. Eso no está arreglado. De hecho, el Kahoot que vamos a hacer al final va a tener ciertas preguntas que son casi de la prueba. Así que ojalá las integre. Súper. Entonces, chicos, vamos a seguir un poco en la dinámica de distribución del sistema inmunológico. Esta parte la vamos a ver a grandes rasgos, porque estos son tejidos linfoides que no están encapsulados, no son un órgano per se, pero existe toda una estructura con su propia jerarquía y células que forman los tejidos. Y estos son los tejidos linfoides asociados a piel y el tejido asociado a mucosa. En el caso de la piel, principalmente, esto es un poco de silencio, chicos, si no vamos a poder avanzar. Voy a esperar a que ordenen y guarden sus cosas que siempre estén llegando. Por eso que me tomen atención. ¿Vaya? Vamos a esperar que se sienten, no se preocupen, sienten. ¿Estamos? Entonces, como les decía, estos son tejidos que no están encapsulados, pero tienen una red celular y anatómica que conforman ciertas estructuras específicas para responder a ciertas injurias. En el caso de los tejidos linfoides asociados a la piel, bueno, la piel es una barrera física sumamente relevante para evitar que nuestro organismo entre en patógenos. Pero cuando ocurre una herida, tiene que haber toda una estructura que permita responder rápidamente. Y ante ello existen vasos linfáticos que están asociados a la piel, y de hecho hay diferentes linfonodos también en diferentes partes de la piel que permiten reclutar células inmunológicas y responder ante las amenazas que vayan a entrar. En este sentido hay células del sistema inmuninato que conforman el tejido asociado a la piel, existen células del sistema inmunadaptativo que están dando vuelta tanto en los tejidos de la sangre como en los vasos linfáticos y actúan de forma coordinada. Más allá de eso no vamos a entrar en este detalle, pero es importante que sepan que la abreviatura es SAL y que es el conjunto que conforma el sistema linfoide asociado. En el caso de los asociados a mucosas son un poco más complejos, porque existen diferentes células que los componen, al igual que en el de la piel, pero hay diferentes puntos donde tenemos mucosa. Esto puede ser en el intestino, la cavidad oral, las salivales, lagrimales, el tracto respiratorio y los genitales. Y como se imaginarán, en cada una de estas zonas anatómicas pasan diferentes cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el intestino es uno de los lugares canónicos de control inmunológico. El intestino es un tejido linfoide asociado a mucosa que es sumamente diverso y tiene la presencia de bacterias. Y ustedes esto se imaginarán, es un reservorio de muchos pedacitos de cosas que pueden generar inflamación. Entonces tiene que haber toda una estructura que permita un poco mantener a raya estas bacterias y nos genera una respuesta inmunoinflamatoria. ¿Ya? Es un poco dicotómico porque tenemos todo un epitelio compuesto de células inmunes y fuera de este epitelio tenemos lleno de bacterias. Entonces, ¿cómo controlamos todo esto? Va a través de un proceso que se llama tolerancia, que lo vamos a ver también más adelante, en donde ciertas células dendríticas, que se llaman células dendríticas tolerogénicas, pueden reconocer parte de esta microflora bacteriana porque nosotros la necesitamos para nuestro buen funcionamiento gastrointestinal. La pueden reconocer y dar una señal de antiinflamatoria. Decirle, oye, esto es parte de la barrera del intestino, es una bacteria que tiene que estar ahí, no voy a activarme porque reconocí algo que yo sé que no es algo negativo para mi cuerpo. Y ante eso existen nódulos linfáticos específicos del intestino que se llaman las placas de Peyerl, que son linfonodos que son especializados en estas regiones del intestino, que dependen mucho del tipo de flora bacteriana que tenga. Dependiendo de los tipos de especies de bacterias, va a tener diferentes tipos de placas de Peyerl. Y más allá de eso, eso es lo más que más me interesa, que existe una barrera, que es la barrera epitelial, existen células que van a controlar esta barrera y van a tener controlados los niveles de inflamación en esta zona. ¿Ya? Y particularmente hay unas células que se llaman las células M, que permiten capturar los antígenos que son producidos por estas bacterias comensales y poder reconocer si es que va a haber una respuesta antiinflamatoria o proinflamatoria. Entonces, el balance en el intestino, vamos a tener una clase dedicada a entender cómo son estas interacciones en el intestino y que puedan entender cómo reconocemos bacterias malas de las patógenas. De hecho, hay ciertos derivados de estas bacterias que pueden incluso generar péptidos que se parecen a péptidos propios. Por ejemplo, se está observando que el Alzheimer puede tener un origen intestinal porque hay bacterias que generan proteínas similares, por ejemplo, a la mielina. ¿Ya? Aparte de las proteínas que conforman la mielina. Entonces eso puede generar después que el sistema inmune ataque a las neuronas, porque una bacteria está produciendo este péptido que se parece a los componentes. Esto es la recirculación linfocitaria. Esto es un fenómeno sumamente relevante para mantener la homeostasis del sistema inmune general y permite afinar una de las bases de cómo con tan pocos linfocitos específicos podemos tener una respuesta inmune tan grande. Yo les dije que los linfocitos T, ¿dónde maduran?
En el timo. En el timo, ¿cierto? Los linfocitos T maduran en el timo y esos salen hacia la... Cuando maduran en el timo, ¿dónde van después? En la circulación. A la sangre, ¿cierto? A la circulación. Pero a mí que un linfocito T esté dando vuelta en la sangre, un linfocito T virgen, si es que no se activa o no genera una función, no me sirve de mucho, ¿cierto? Pero yo necesito que esté, y necesito que esté en todo el cuerpo, porque ese linfocito T necesita recorrer diferentes puntos de nuestro organismo donde pueda haber entrado una injuria. Yo puedo tener una herida en el brazo, puedo tener una herida en la pierna, me puede infectar una uña, se me puede encarnar un pelo en la cabeza, pueden haber pasado miles de cosas, me puede haber quebrado un brazo, un dedo, etc. Entonces, para que ese linfocito T llegue a diferentes partes del cuerpo, en el vaso de la sangre, estos van recorriendo y van haciendo un recorrido donde entran a la sangre, entran a los linfonodos, entran al linfonodo que está en la parte superior, van bajando, después llegan a los linfonodos y así se forma una red interconectada donde ese mismo linfocito permite ir recorriendo todos los linfonodos de nuestro cuerpo, el mismo linfocito. Y va viendo si es que entró una célula dendrítica cargada con antígeno. Puede que pase por este linfonodo, no hay nada, voy al siguiente. En este linfonodo parece que sí, hubo una herida cercana, entonces esta dendrítica me presenta más activo y voy a la sangre a ejercer una función. Entonces esto se llama recirculación linfocitaria, donde el mismo linfocito permite ir pasando varias veces a través de la circulación e ir filtrando la presencia o no de antígeno en los diferentes linfonodos. Entonces me permite que con un mismo linfocito, en este caso virgen, se pueda ampliar los posibles respuestas inmunológicas. Porque si este linfocito se quedara atrapado aquí y no llegara a nada que lo active, en ciertos momentos se va a morir. Entonces voy a perder un linfocito dentro de mi pool de linfocitos disponibles. Entonces lo más importante es que estos linfocitos estén en movimiento, viendo si es que entra o no algún antígeno al cuerpo. Y esto es sumamente relevante y tiene que ver con la entrada de patógeno al cuerpo y esta interconexión que existe entre los linfonodos y la sangre, ¿ya? Así que esto es un proceso sumamente importante, esta recirculación. Profe, si hay una alteración en la recirculación es por alguna obstrucción, o sea, ¿eso puede generar el linfedema o...? O sea, que esos son procesos distintos. O sea, si tenemos un problema en la circulación, probablemente tenemos un problema más cardíaco antes que infeccioso. Pero si hay una infección y además hay un problema en la circulación, probablemente esa infección genere algo más crónico y genere un problema más grave. Porque ahora hay menos linfocitos T que puedan llegar al lugar donde se entra. Pero más que nada, lo importante de esto es que con pocos puedo generar muchas respuestas. Al final, ese es como un poco el punto al que quiero llegar. Y de estos puntos, ¿qué más importante que puedan entender? No, ese es lo más importante. Entonces, es algo más lógico que puede parecer como un poco tonto, como obvio, pero no es tan obvio, porque los linfocitos podrían quedar atrapados en cierta región. Y como les dije previamente, las células inmunes tienen vida media distinta. Y esta vida media va a definir un poco su capacidad de responder. Si tenemos el problema de la diferenciación de linfocitos, por ejemplo, y los linfocitos viven pocos días, significa que si es que genero muy poco, los pocos van a vivir poco, entonces van a tener poco tiempo para encontrarse con el antígeno. Pero son otras células que pueden vivir mucho más tiempo y van a tener la capacidad de encontrarse con el más. Y esto es un problema más que nada también para cuando uno va ganando años y va haciéndose adulto mayor. Los adultos mayores van teniendo un fenómeno que se llama la contracción del timo. El timo se va degenerando con el paso de los tiempos. El timo de la gente joven está mucho más óptimo y desarrollado y es más grande que el de las poblaciones adultos mayores. Y de hecho un poco es lo que van a ver en la publicación que les mandé. En general la gente mayor se enferma más porque tiene un timo menos desarrollado y puede generar menos linfocitos T aptos para responder. Entonces, a medida que a mí se me contrae el timo, tengo menos capacidad de generar todo este proceso de recirculación y generar linfocitos T que permitan responder ante infección. Entonces vamos un poco a algo ya cosas generales de la defensa innata, y estuvimos hablando un poco de las células y su distribución y cómo responden. Parte de la defensa innata incluye la barrera mecánica, esto es muy más como escolar, que son la piel mucosacil, hay barreras químicas que es el mucus, el pH y las enzimas. Hay moléculas bactericidas. Me quedo con una duda de la Recirculación linfocitaria, digamos. ¿Esto es solo para los linfocitos vírgenes? ¿Aquí no pueden contar los linfocitos de memoria? No, eso es una súper buena pregunta, porque claro, esta recirculación linfocitaria es para los linfocitos T vírgenes para que encuentren por primera vez el antígeno, ¿ya? Cuando un linfocito T virgen encuentra su antígeno, se activa y genera una cascada de señales súper distinta a uno virgen, porque ahora se activó justo el que encontré mi match, que era una bacteria, un virus, lo que sea, la activé. Ese linfocito ahora va a tener otra función, que va a ser ir al lugar de donde está la infección. Porque probablemente yo tengo este linfocito T que se generó el timo y salió a la sangre y pilló un antígeno que probablemente proviene, no sé, del pulmón, pero este linfonodo está más lejano a esa zona.
Entonces el linfocito que encontró que parece que hay una infección tiene que de alguna forma volver a la sangre y llegar al punto de infección. Entonces esta recirculación, además de permitir que los vírgenes encuentren su antígeno, permite además que los que encontraron lleguen de nuevamente al lugar de la injuria. Pero eso no es principalmente la recirculación, sino que hay unas moléculas que se llaman quimioquinas, que son al final proteínas que son de señales. Entonces que generan un gradiente, que es donde está la herida, por ejemplo acá, en donde el linfocito que encontró el antígeno puede seguir ese gradiente de proteínas y migrar nuevamente a donde está el lugar de la infección. Porque al final lo que yo quiero es que este linfocito genere una eliminación de los patógenos o activar los linfocitos B para poder producir anticuerpos contra ese. ¿Quedó como...? Profe, pero ¿la recirculación se produce solo en condiciones de infección o No, es algo que pasa constantemente, también es una buena Pero, pregunta. por ejemplo, si no hay quimioquinas que atraigan los linfocitos de la sangre hacia el intersticio, ¿cómo pasan? O sea, Es que la recirculación es un proceso que está asociado al flujo sanguíneo per se. Es donde todas estas células que salen del timo van circulando por los diferentes ganglios linfáticos, independiente si hay infección o no. Porque es parte del flujo mismo de la sangre y del comportamiento de estas células, cómo se van comunicando. Yo el linfonodo acá pueden estar interconectados por la linfa y esto puede generar gradientes también que van llevando a que estas células migren de forma diferencial. Ya, pero lo que es que el linfocito llega al linfonodo vía sanguínea, no vía... ¿Vía sanguínea? No, vía tejidos. No, entra vía sanguínea. O sea, los linfocitos T también es una buena pregunta. Entran a los tejidos. Si no, si me aparece un tumor en el pulmón, ¿cómo va a entrar? Necesita entrar. Y en ese proceso, pero eso es distinto a la recirculación. Porque la recirculación me permite que el linfocito encuentre antígenos que vienen hacia los linfonodos. O sea, la célula dendrítica pilló algo en el tejido, le fue a dar la señal a ese linfocito, y ese linfocito que está dando vuelta en este loop va a recibir esa señal y ahora va a poder migrar a ese tejido a atacar lo que entró. ¿Ya? Eso es distinto. Uno es un proceso basal que está siempre ocurriendo, para que en el caso de que haya una infección o una herida puedan encontrarse con el antígeno, y el otro es una migración que va asociada a un gradiente de lo que sea que haya para llegar al sitio donde está la infección. Entonces un punto es uno constante y el otro es dirigido por las señales que se originan en el lugar de la herida. ¿Estamos? Pero es que esas señales son las quimioquinas. Esas señales usualmente son las quimioquinas. Las quimioquinas son proteínas atrayentes. Todas estas células tienen receptores para esas quimioquinas y van reconociendo los gradientes. Si yo tengo más, me voy moviendo en mayor medida a ese lado. Eso genera polarización y cambios morfológicos en estas células que les permiten atravesar los tejidos, etc. Dígame. Espera, un poquito más. ¿Cuál? Ah, esta sí, claro. El linfocito se madura en el pin, pero madura y queda como linfocito de pin. Esos linfocitos de madura en pin es aquí. La célula de dendrítica lo que hace cuando se va a la señal es que con una pista el linfocito desactiva y se puede transformar en uno de los diferentes tipos de linfocitos que hay. Entonces esos son procesos distintos. Uno es la maduración, que el linfocito te queda apto para recibir señales. O sea, Y el otro es el linfocito que se transforma luego de que recibe la señal. pero me gusta. Y va a quedar mucho más claro cuando tengamos las clases de inmunidad adaptativa, porque eso lo vamos a ver en sumo detalle. Ah, no. Voy a aprenderle a casar para que no estén Yo ya voy a leer la materia los 2 días y voy a hacer un glosario para ir como... Sí, pues si de allá atrás no ven nada. Ya, sigamos entonces. Entonces estábamos en las barreras de defensa innata clásicas, que son las barreras mecánicas, mucosas, químicas, pH, moléculas bactericidas, y que es un poco de lo que vamos a mostrar ahora, que son las defensinas, el sistema del complemento, los interferones, lisosimas, que son proteínas que generan el sistema inmuninnato para generar basalmente una respuesta ante posibles patógenos, ¿ya? Que van más allá del propio reconocimiento. De hecho, por ejemplo, las defensinas que tenemos que están presentes en las lágrimas, etcétera, son cosas que se generan basalmente para tener una barrera previa de que haya una infección. Bueno, las células afectoras principales de esta defensa innata son los neutrófilos, macrófagos, los linfocitos extraepiteliales, que no lo hemos visto, pero son parte de esta defensa innata, las células dendríticas y las naturales. Entonces, parte de estas enzimas y péptidos que participan en el control un poco de la respuesta innata son las lisosimas. Las lisosimas son enzimas catiónicas que permiten degradar un componente de la pared de ciertas bacterias, como que es el péptidoglicano. Este principalmente está en las gram positivas. Y lo que hace esta proteína, que es una enzima finalmente, es que se une al péptidoglicano y hace un poro, y le hace un agujero a la célula.
Y como pueden ver, esta bacteria está sufriendo un montón por esta lisosima y termina efectuando una respuesta innata que termina en la muerte de la bacteria. ¿Ya? Y está presente en la saliva, en la lágrima, en la leche, en la sangre, en muchos fluidos corporales. Esto es una defensa activa que se está generando constantemente, pero puede producir neutrófilos, células intrapelleras, etc., que permiten generar cierta barrera de protección al cuerpo ante la entrada. Entonces mata a la bacteria antes de que pueda infectar. ¿Ya? ¿Se entiende el punto? Súper. Y lo otro son las mucinas. Las mucinas son glicoproteínas que tienen una estructura súper, son súper grandes estas proteínas. No sé si saben lo que es una glicoproteína. Porque yo de repente lo puedo decir y no están entendiendo nada. Es como una proteína con el glico, no sé qué es una glicoproteína. La proteína unida a una glucosa, una molécula de glucosa. No solo la glucosa, sino que azúcares en general. Ya son proteínas altamente azucaradas, si es que lo podremos decir de forma más coloquial. ¿Ya? Pero esto le permite tener funciones diferentes. La modificación de las proteínas, que son por lípidos o azúcares, permiten que estas proteínas actúen de diversas formas. Y el que sean altamente glicosiladas, o sea que tienen mucho glicano, etc., permite generar este moco, que es fundamental en la mucosa, ¿cierto? Que permite formar biofilm y permiten atrapar finalmente patógenos que puedan estar infectando alguna región donde pueda haber moco. Y las principales regiones son los pulmones, hay en el esófago, en las vías respiratorias, es donde hay mayor producción de muco. Y esto permite atrapar a los patógenos antes que generen una infección. ¿Ya? Y está generada principalmente por unas células que se llaman células de Complex, que permiten liberar esta mucina. Y aquí podemos ver un poco de cómo se va formando esta capa de biofilm y permite atrapar lo que sea que vaya a infectar el tejido. ¿Ya? Súper. Hay otras moléculas que son las moléculas péptido antimicrobianas, que actúan directamente en la membrana, similar a la lisosima, pero son moléculas generadas principalmente por el sistema inmunitario, por el neutrófilo, en donde estas moléculas se liberan y permiten actuar al final en la membrana de la que haya entrado y eliminar. Existen unas que son en forma de péptido y otras de proteína. ¿Saben la diferencia? ¿Qué diferencia un péptido de una proteína? ¿El tamaño? ¿Que ¿Alguien dijo algo? ¿El tamaño? El tamaño, ¿cierto? Los péptidos son mucho más cortos. Son secuencias de aminoácidos cortas que tienen una función, ¿ya? No es como una proteína que tiene que tener estructuras secundarias, terciarias, se pliega, etc. ¿Ya? Entonces son péptidos ricos que en cisteína o en hélice alfa que al final generan estos efectos dañinos en la membrana de la bacteria. Daño a la bacteria, no. Entonces promueven la barrera, principalmente estos péptidos antimicrobianos se generan en la barrera química de la piel y son generados por células epiteliales mieloides como neutrófilos. Y aquí pueden tener algunos ejemplos estructurales. Luego parte también de estas moléculas, esto ya es una proteína, que es la lactoferrina. ¿Ya? La lactoferrina es sumamente importante porque es una glicoproteína que es una hierro y funciona como una esponja. ¿Ya? ¿Y qué hace esta esponja? Se encuentra en los fluidos corporales y lo que hace es que muchas bacterias requieren de hierro para poder llevar a cabo su ciclo de vida. Entonces, cuando yo libero lactoferrina, lo que hace es que atrapa el hierro circulante y le quita el hierro a las posibles bacterias que puedan estar infectando. Entonces, estas esponjas que atrapan el hierro le quitan el hierro posible disponible ante las bacterias y tiene una actividad antimicrobicida por este mismo hecho de que no permite que la bacteria pueda sobrevivir. Y esto tiene unas funciones principalmente antiinflamatorias. ¿Y por qué es antiinflamatorio? Porque mata a la bacteria antes de que pueda infectar a la célula. O sea, antes de que se ejerza una respuesta inmunológica. La bacteria no está porque está estas esponjas que la matan. ¿Se entiende? Es antiinflamatorio porque no genera que el sistema inmunitario se active. La activación no tiene que ver con que sea proinflamatorio, puede ser ambas, puede ser proinflamatorio o antiinflamatorio. Existen moléculas que generan inflamación y otras que eliminan la inflamación. Porque yo no puedo vivir inflamado en toda la vida. Si tengo una herida, en algún momento tengo que repararla y tiene que bajar la hinchazón, etc. Eso también se le encarga al sistema inmune. ¿Ya? Pero esto usualmente se llama antiinflamatorio porque permite que antes de que se produzca la respuesta inmune, se elimina a la bacteria. Y forma complejos con hierro, que es un poco esta esponja. Entonces vamos a una de las preguntas esenciales en la parte del inmuninata, que es cómo el sistema inmuninato reconoce lo extraño. ¿Ya? Dijimos que el sistema inmuninato es específico o no específico. Inespecífico. Inespecífico, ¿cierto? Pero en parte de esa inespecificidad igual tengo que reconocer lo extraño. ¿Ya? No voy a reconocer que me entró un lactobacillus de la especie tanto ni nada, ni que me entró el virus tanto, pero puedo reconocer que es un virus, puedo reconocer con una bacteria. Y eso es gracias a una serie de receptores que evolutivamente quedaron expresados en las células del sistema inmunitario, que son los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya?
¿Y qué patrones reconozco? Son patrones que se encuentran presentes en diversos microorganismos. Hay patrones presentes en virus, en bacterias, en hongos, en protozoos, etc. ¿Y qué pueden ser estos patrones? Pueden ser moléculas o proteínas que son partes propias de ese microorganismo. Por ejemplo, en la bacteria del LPS, que es algo que vimos en algún momento en una de las preguntas, el peptidoglicano, la lipoproteína específica de la bacteria, pueden ser capaces de ser reconocidas por receptores del sistema inmunitario. Los virus también tienen otra particularidad que no es normal en las células eucariotas. Hay muchos virus que son de RNA, que son su genoma de RNA, y es de RNA de doble hebra. ¿Cómo es nuestro RNA que se encuentra en el citoplasma de la célula? ¿Cuántas hebras tiene? Una hebra. Entonces, si a mí se me entra un virus y veo que hay un RNA de doble hebra dando vueltas dentro del citoplasma, es algo raro, ¿cierto? Entonces, para ello también existen receptores que reconocen el tipo de RNA, si es monocatenal o doble catenal. Y usualmente los virus que son de una hebra, o sea, de doble hebra, son reconocidos por estos receptores, ya que eso es un patrón molecular asociado. ¿Ya? ¿Qué más? Pero estos patrones moleculares no vienen solo de los microorganismos, ¿ya? Sino que hay factores endógenos que también pueden ser patrones moleculares. Y estos patrones moleculares son patrones moleculares adaptados, que son los GAPs que vamos a ver en breve. Como les dije, previamente, ¿se acuerdan que los neutrófilos vomitaban su genoma y generaban estas redes? Bueno, eso es peligroso en el sentido para el propio organismo, porque estoy exponiendo cosas que no tienen que estar afuera de la célula. ¿Qué cosas no deberían estar fuera de una célula? ¿Qué sería raro encontrar? El ADN. El ADN propio no tiene por qué estar circulando en la sangre. ¿Qué otras más cosas se les puede ocurrir? Organelo, ATP, las proteínas del núcleo, por ejemplo. ¿Cuáles son las clásicas proteínas del núcleo? Que permiten enrollar el ADN y generar La histona. la histona. De hecho, muchas enfermedades autoinmunes provienen de que se empiezan a morir células y empiezan a botar histonas al torrente sanguíneo. Y esas histonas después yo las puedo tomar, las puedo procesar y de alguna forma inflamarme, porque esto no debería estar, entonces no estoy acostumbrado a verlo y el sistema inmune se equivoca. Como el lupus. El lupus es la enfermedad autoinmune canónica que tiene miles de causas y una de ellas es el reconocimiento de la histona. Entonces empiezo a atacar las propias células, porque las células propias tienen histona. ¿Ya? Entonces sumamente inflamatorio. Y eso se llaman DAMPs. Y los DAMPs pueden aparecer en contexto de inflamación o de una herida. Pueden haber heridas que no tienen que ver con una inflamación que no es asociada a un patógeno, sino que inflamación asociada a estos factores endógenos propios. Y ahí aparece un término que se llama la inflamación estéril. ¿Ya? Es estéril, hay inflamación porque hay respuesta del sistema inmune, pero es estéril porque no está asociada a ningún patógeno. ¿Ya? Entonces, hablamos un poco a grosso modo, y dentro de estos receptores que pueden estar presentes en el sistema inmuninnato, existen 4 familias principales de receptores de reconocimiento patrón, que dependen del tipo de cosas que reconocen y de la ubicación en la célula. ¿Ya? Están los Toll-like receptors, están los Not-like receptors, los Z-like y Ring-1-like receptors. Cada una de estas familias comparte el hecho de que son proteínas de transmembrana. ¿Saben cuál es una proteína transmembrana? ¿Qué es? Que atraviesa la membrana. Que atraviesa la membrana. O sea, puede estar en diferentes organelos o la membrana plasmática que tengan membrana. Entonces hay receptores que se pueden utilizar, se pueden ubicar en la región de la membrana citoplasmática, otros en endosomas. ¿Saben lo que son los endosomas? ¿Qué son los endosomas? Esto parte un poco de biología molecular general. Si no saben, no importa, pero necesito que vengan en masivo no. Que era una invaginación de... ¿o no? Va por ahí. Es una estructura citoplasmática que al final lleva todo el camino hacia transformarse al lisosoma, ¿ya? O sea, parte del organelo. Y esto se forma cuando la membrana plasmática invagina, por ejemplo en la fagocitosis, cuando yo me como algo, el macrófago se quiere comer algo, esto lo atrapa en su propia membrana y forma estas estructuras que entran y se llaman endosomas. Entonces lo que se está comiendo queda atrapado en estos endosomas. Y los endosomas tienen particularidades súper importantes, tienen un pH distinto, tienen proteínas distintas y pueden haber receptores de reconocimiento de patrones que van a estar asociados con el endosoma. ¿Y ustedes por qué creen que voy a tener receptores en el endosoma y voy a tener receptores en la membrana? ¿Por qué evolutivamente se dio esto? Para poder diferenciar una... O sea, no atacar la membrana de la célula, sino que ir al receptor del mismo endosoma. No, te fuiste a otro lado. No. ¿Qué evolutivamente nos llevó a tener receptores en la membrana y otros en el endosoma? Y otros dando vueltas en el citoplasma. ¿Qué creen ustedes que puede haber generado evolutivamente que pasara esto? La bacteria. Porque al final, ¿qué hacen los receptores? ¿Qué reconocen? ¿Qué reconocen los receptores? Patrones moleculares que están puestos en diferentes tipos de patógenos. Y
todos los patógenos viven afuera de la célula o dentro de la célula? No. Hay patógenos que viven fuera de la célula y hay patógenos que viven dentro de la célula. Y dependiendo de dónde vive el patógeno, tengo que tener la capacidad de reconocerlo. Si tengo solo receptores que están en la membrana y se me pasa un patógeno que entró dentro, ¿yo cómo lo voy a reconocer si no tengo receptores dentro de la célula? Nunca. Y nunca se va a generar una respuesta inmune. Entonces, evolutivamente, estos receptores evolucionaron en conjunto a los patógenos. Hay patógenos que viven solo fuera de la célula, principalmente son los hongos. Entonces, los hongos son reconocidos principalmente por TLR que se encuentran en la membrana. Pero hay otros patógenos que viven en el endosoma o que viven en el citoplasma. Hay muchos virus que entran por la vía endosomal, otros virus que viven en el citoplasma. Por ejemplo, los receptores de tipo RIG reconocen solo RNA, ¿ya? Entonces están preparados más que nada para tipos de infecciones del tipo viral, porque reconocen genomas virales de RNA. Y esos receptores no están dando vueltas en cualquier parte, sino que están en el citoplasma, porque los virus quieren entrar dentro de la célula, no están dando vueltas afuera, ¿ya? ¿Estamos, chicos, o se perdieron un poco? Es más que nada para que entiendan que la posición del receptor tiene que ver con la función, ¿ya? Y con el tipo de patógeno. Hay bacterias extracelulares y intracelulares. Ustedes cuando después tengan que dar un tratamiento como médico también tienen que entender eso, ¿ya? Y exámenes distintos. Por ejemplo, la clamidia vive dentro de la célula, es una bacteria intracelular. Si yo la mido afuera en la orina, todo, no voy a encontrar que hay una infección por clamidia. Necesito romper la célula, hacer algo que está dentro. Entonces, probablemente esa bacteria va a generar una respuesta distinta a una bacteria extracelular y va a ser reconocida por receptores, ¿ya? También, bueno, como les dije, hay receptores que pueden estar en la membrana o los endosomas, son los tight-like receptors. Los not-like son sensores principalmente citoplasmáticos, que vamos a ver que participan en la formación del inflamasoma, que vamos a ver en breve. Los RIG-1-like receptors son sensores de RNA viral, por lo tanto, están en el citoplasma, dando vuelta porque allí entran, viven los virus principalmente. Promueven respuestas antivirales mediadas por interferón, este tipo de receptor. Y los Z-like receptors están en la membrana plasmática y están asociados principalmente a hongos. ¿Ya? Súper. Entonces de aquí no quiero que se aprendan de memoria acá, no, pero quiero que un poco entiendan que pueden estar en diferentes partes de la célula, tiene que ver con el tipo de patógeno y reconocen diferentes estructuras que son los patrones moleculares. ¿Ya? Los NOT también están especializados más que nada en reconocer factores endógenos, como DNA propio de la célula eucarionte, como calreticulina, cosas que vamos a ver a continuación. Entonces los receptores de reconocimiento de patrones, que ya acabamos de ver un poco, son receptores que están codificados en el propio genoma de la célula, ¿ya? O sea, estos receptores existen antes de que haya infección. ¿Ya? No, yo estoy preparado ya en todo mi cuerpo con estos receptores dando vueltas antes de que yo me infecte con algo. La infección no es causa de que existan receptores. El receptor es parte de nuestro genoma. ¿Se entiende eso? Porque hay cosas que aparecen cuando solo hay infección, etc. Estos receptores siempre están presentes. Y al final permite que las células del sistema inmune innato actúen como sentinela y vean si es que en alguna parte del cuerpo entró algo, ¿ya? Y estos receptores no sufren cambios genéticos, son el mismo receptor siempre. Existen muchas familias y tipos de receptores, pero no recombinan. Y eso lo vamos a ver más adelante en inmunidad innata porque los linfocitos T y B son específicos porque sus receptores son capaces de recombinar y transformarse para que sean específicos al reconocimiento de la bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3. Estos receptores reconocen cosas que están presentes en los patógenos, pero no sabe si es una bacteria o no. Un mismo TLR puede reconocer la bacteria, el estafilococo, no sé qué cosa, y puede reconocer un hongo, ¿ya? No diferencia entre eso, pero reconoce que es algo extraño. Solo reconocen patrones. Hay una diversidad limitada, discrimina a los microbianos y los no microbianos, los sanos y los alterados. Y tiene una especificidad que está dada por las estructuras compartidas entre diversos patógenos, ¿ya? No es específico, pero sí reconoce estructuras que me permiten reconocer lo extraño, ¿ya? Entonces, diferentes microbios, que un poco lo que les dije, con el mismo PAM, que vamos a ver ahora que son, pueden ser reconocidos por el mismo receptor. O sea, estos PAM son los patrones que están en el patrón. ¿Se entiende? Esta es la parte un poco más complicada del sistema inmune innato. Entonces, aquí necesito, si que van saliendo preguntas, me las hagan, para que no queden flotando por la nada, ¿ya? Entonces, vamos que esto que eran los receptores. Entonces, ¿qué es lo que reconocen los receptores? Estructuras compartidas entre patógenos o endógenos. Y vamos a las primeras estructuras, que son los patrones moleculares asociados a daños, que son los llamados DAPs. ¿Ya? Estas estructuras o patrones se encuentran en cosas propias del organismo. No son patógenos que andan dando por ahí, sino son cosas que se liberan. Y estas moléculas son liberadas en contextos de daño o estrés celular. Provienen del mismo huésped, ¿cierto? Y esto puede ser DNA propio, RNA propio, proteínas nucleares, la calreticulina, que es fundamental en el retículo, que cuando una célula se revienta, salen estas calreticulinas y otras células pueden reconocer que esto que se generó la muerte de una célula y activarse. Histonas F activa. Esto es lo que les decía que es la famosa inflamación estéril. ¿Ya? ¿Y cómo se pueden generar estos DAPs? Principalmente son por lesiones o infecciones crónicas,
Porque la infección no solo va a generar que haya inflamación, sino que también va a generar daño en el tejido. Y eso va a generar que la inflamación sea peor, porque van a haber 2 vías de reconocimiento. ¿Ya? O sea, el patógeno y además lo que se está rompiendo de la célula. Entonces, además, por eso es tan importante que los macrófagos se vayan comiendo las células que se van muriendo en el sitio de la infección, para que esas células muertas no generen más inflamación en el sistema. Porque una sobreinflamación puede llevar a muerte, ¿ya? Y no será algo que se pueda resolver. Entonces, tiene que haber mecanismos de control. Por ejemplo, estos mismos ejemplos que les di antes, que los neutrófilos liberan estas nets y las redes de DNA pueden ser reconocidas como un DAM, ¿ya? También, por ejemplo, mucho pasa que se genera inflamación en contextos de terapia contra el cáncer, por ejemplo, con la radiación. Muchas veces cuando tratamos de eliminar el tumor, también se va generando muerte de células sanas. Y la muerte de esas células sanas también puede generar inflamación, ¿ya? Droga, etc. Entonces, ¿se ha entendido esta parte? ¿Sí? Estos son factores propios que se pueden generar en contextos de daño. Vamos a los patrones moleculares que son asociados a patógenos, que son los famosos PAPs. Y esto es un poco lo que vimos ya previamente. Tanto virus, hongos, protozoos, bacterias gram positiva y negativa, tienen diferentes moléculas en su estructura que pueden ser reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones. En el caso del virus, por ejemplo, hay virus de RNA, hay virus de DNA, tienen glicoproteínas en su membrana que también pueden ser reconocidas por diferentes TLR o not-like receptors, diferentes receptores de reconocimiento patronales. Los hongos tienen simosano, beta-glicano, manosa, que son modificaciones, son glicosilaciones de proteínas que pueden ser reconocidas por diferentes receptores y pueden tener una respuesta inmune. En el caso de los protozoos, está el DNA, hay otro tipo de proteínas también que pueden ser reconocidas. En el caso de las bacterias está el peptidoglicano, hay lipoproteína, el mismo DNA bacterial se puede reconocer, la flagenina del flagelo puede ser reconocida también por receptores de reconocimiento. ¿Ya? Y aquí vuelvo un poco a insistir que diferentes tipos de PAMs pueden ser reconocidos por el mismo receptor. Si se fija que en los virus el TLR2 reconoce RNA, pero también reconoce el simosano de los hongos y también reconoce el lipoproteína de las bacterias. ¿Ya? Y eso genera que no sea tan específico, pero sí me permite reconocer lo que no es propio. Entonces, volvemos también al tema de la posición. Los toll-like receptors son un tipo de las 4 familias de receptores de reconocimiento de patrones. Son uno de los más estudiados. De hecho, el estudio de los toll-like receptors se comenzó en las moscas, en drosófilas, en donde por primera vez reconocieron que habían estructuras que tenían las células del sistema inmune innato de la mosca que permitían reconocer la infección. Es algo loquísimo cuando uno lo piensa así, ¿cierto? Que todo esto que parece tan cercano y que permita a nosotros responder haya partido de la mosca. Entonces, estos TLRs son uno de los más estudiados. Como les dije, existen por lo menos 13 familias. No todos los TLR son funcionales, ¿ya? Pueden existir 13 familias, pero 9 van a reconocer algo. Evolutivamente algunos quedaron ahí y se siguen codificando, pero no tienen una función identificada. Y como pueden ver, existen los TLR2, TLR4 que se encuentran en la membrana citoplasmática y permiten reconocer diferentes cosas. TLR4 reconoce el EPS, el TLR2 el peptidoglicano. Hay TLR que también están en los endosomas, que pueden reconocer RNA viral y pueden reconocer DNA bacteriano. ¿Ya? Esto también va para las bacterias intracelulares que entran a la célula y se pueden reconocer mediante estos TLR. Pueden reconocer virus, pueden reconocer parásitos que se encuentran fuera dentro de la célula y hongos, a través de la identificación de los diferentes patrones moleculares. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Estamos en la misma sintonía, ¿cierto? Receptor, patrón. Diferentes tipos de origen, diferentes tipos de posición del receptor. Entonces los TLR tienen esta conformación, como dijimos, son proteínas de transmembrana que tienen una región extracelular y una región citoplasmática. Esto es importante porque el TLR, bueno, se parece mucho al receptor de la interleuquina 1 beta, en donde vemos que la región extracelular es la que da la especificidad al receptor. ¿Ya? Tiene una región rica en leucinas que cambia su conformación y tiene diferente cantidad de leucinas que permiten reconocer a estos TLR cosas de forma distinta, distintos tipos de patrones moleculares. Pero las regiones citoplasmáticas entre todos los TLR es la misma. ¿Ya? O sea, la vía que va a generar las señales para que la célula responda son las mismas. Porque estos receptores no solo necesito que reconozcan lo que entró en el cuerpo, sino que también necesito que generen un cambio en la célula, ¿cierto? Si yo soy una célula innata y reconozco que entró una bacteria, tengo que generar cambios transcripcionales, ¿ya? O sea, mis genes van a expresarse de forma distinta. Y probablemente cuando hay un reconocimiento por los TLR, este sitio va a señalizar, va a generar una cascada arriba abajo de muchas proteínas que finalmente van a generar la expresión de genes inflamatorios, ¿ya? O sea, anti o proinflamatorios según el origen de la infección. Profe, Dígame. ¿qué se refiere con río abajo?
Cuando me refiero a río abajo es que aquí ocurre en la parte extracelular, llegó la bacteria, el TLR se activa, ¿cierto? Acá en la parte citoplasmática, esto se fosforila y genera una comunicación con una serie de proteínas que van río abajo hasta llegar al núcleo para activar factores transcripcionales. Río abajo me refiero a que se genera una cascada de señales que van a permitir activar un factor transcripcional que va a llevar a la expresión de genes asociados a inflamación. Todo dentro de la célula. Todo dentro de la célula, o sea, claro, puede estar el TLR en la parte citoplasmática o en el endosoma, va a reconocer la parte extracelular, lo que entró, sea una bacteria o un virus, y esta colita que está dentro de la célula va a dar las señales para que finalmente en el núcleo se expresen los genes que sean necesarios. Lo mismo en el endosoma, en el caso del endosoma es dentro del endosoma está la región que reconoce lo que entró, porque obviamente quiero decir, dentro del endosoma está la bacteria, el virus, lo que sea que me haya comido, y la parte la que está dentro citoplasmática va a las señales para generar las cascadas. Lo vamos a ver ahora en un minuto. Pero esta foto es importante porque es un poco importante entender la estructura de las proteínas que generan todas estas señales, ¿ya? Entonces tenemos una región que reconoce y la otra que señaliza. Eso es lo que quiero que se quede. ¿Alguna duda? ¿Estamos? Ya. Por eso existen diferentes familias de receptores y de TLR, porque la parte que reconoce es distinta. Esta parte puede ser afín al peptidoglucano, puede ser afín a RNA. Y cambia según la cantidad de leucina y la estructura que tiene. Entonces aquí vamos un poco a la parte de que lo mismo que estábamos hablando, que es la señalización, ¿ya? Tenemos un TLR de membrana citoplasmática que reconoce un patrón molecular, en este caso PAM, puede ser, no sé, el LPS de una bacteria. Tenemos TLR4 que puede reconocerlo y eso genera la activación del dominio citoplasmático que lleva a la activación de un factor, de una proteína adaptadora que se llama MIT88, que permite finalmente comunicar que se generó el reconocimiento de algo extraño y activar el factor transcripcional maestro de los TLR, que es NF-κB. NF-κB es un complejo de proteínas que forma un factor transcripcional maestro de la respuesta inflamatoria. Permite expresar citoquinas proinflamatorias, genes de citoquinas proinflamatorias, quimoquinas, moléculas proestimulatorias, etc., que van a permitir montar la respuesta inmunológica. Entonces el camino es, reconozco el PAM a través del receptor, el receptor se activa moléculas, proteínas adaptadoras, y esta proteína adaptadora da señal para que se active el factor transcripcional y en el núcleo los genes se activen, se generen mensajeros, proteínas, de un montón de moléculas proinflamatorias o antiinflamatorias, dependiendo de la señal. En el caso de los virus, por otro lado, los TLR pueden señalizar por diferentes moléculas adaptadoras, ¿ya? Depende un poco de la posición en donde esté el TLR. En el caso de los endosomales, como TLR3, que reconoce DNA de doble hebra o de simple hebra, para el caso del TLR7, activan una molécula adaptadora que se llama TRIF. Y TRIF activa otros factores transcripcionales, puede activar NF-κB, pero a la vez puede activar los factores transcripcionales de respuesta al interferón. Y como podrán visto durante las clases, lo que yo he dicho un poco, el interferón es fundamental en la respuesta antiviral. Entonces, el reconocer que entra un virus va a generar que se activen estos factores transcripcionales de respuesta a interferón y van a generar que la célula exprese interferón, ¿ya? Entonces, el reconocimiento viral va a generar esta cascada que va a llevar a la producción de interferón del tipo 1. Esto es muy importante y lo vamos a ver en breve. Pero lo que quiero que se queden con este cartón es que los receptores están en diferentes partes, tienen diferentes moléculas adaptadoras y generan finalmente la activación de factores transcripcionales. El NF-κB es uno de los más importantes y los de respuesta a interferones son otros para la respuesta antiviral. ¿Estamos bien? Ya. Aquí vamos un poco, también esto es un poco caótico, se puede ir a trova al principio, pero tiene que ver un poco con las vías de señalización de los interferones. Yo les dije que TRIF y TRAF, bueno, son otros, existen muchas moléculas adaptadoras, permiten finalmente activar factores transcripcionales que van a permitir generar una respuesta inflamatoria, ¿cierto? En este caso, cuando yo reconozco la presencia de un virus dentro de la célula, se van a generar la expresión y producción de interferón. La gracia de esto, del interferón, es que el interferón es una molécula que puede venir desde una célula infectada y llegar a una célula no infectada. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es que el interferón se une a los receptores del tipo de interferón y va a generar que esta célula entre en un estado antiviral, ¿ya? Va a apagar la producción de proteínas, va a generar la expresión de proteínas antivirales que van a permitir que el virus no se replique dentro de la célula, va a cambiar la acidez de los lisosomas, etc. Y esto permite que las células no infectadas se protejan antes de que se infecten con el virus. ¿Se entiende? Tenemos una célula que se infectó, la reconoció por los PAMs, o sea, por los receptores de reconocimiento de patrones, generó interferón, y
Y este interferón que va a diferentes partes del cuerpo, porque se puede medir en la sangre, llega a células inmunes que entran en un estado antiviral porque tienen receptores antiinterferón, se generan cascadas de señalización que entran en un estado antiviral y permite que esta célula, luego de que se va a infectar, le diga no al virus porque no está preparada para que no se genere la replicación. Y esto es sumamente importante en el sistema inmune porque permite que no todas las células se infecten y puedan protegerse ante la infección. ¿Ya? Una de las células que mayores productoras de interferones, ¿cuál es? Creo que la vieron al detalle con la profe Consu, o quizá la van a ver. ¿Cuál? Bueno, los natural killer y los neutrófilos. Los natural killer principalmente con las dendríticas plasmocitoides son las principales productoras de interferón. Ellas reconocen que entró un virus y generan interferón masivo para que las células no infectadas estén avisadas de que entró un virus. ¿Ya? Súper. Y ahí pueden ver que hay diferentes cambios morfológicos en la célula. Lo más importante es que la célula apaga la producción de proteínas, porque los virus lo que hacen en la célula es aprovechar esa maquinaria para ensamblar y producir sus propias proteínas. Pero si tengo una célula que no lo está haciendo, está apagada, el virus no va a querer, no se va a poder replicar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Súper. Vamos al famoso inflamasoma. Esto es lo último, ¿ya? Para que, porque veo cara abrumada. Pero en general no es importante que se sepan, hay cosas elementales. Quiero que sepan que hay un receptor que reconoce patrones, que tiene proteínas adaptadoras y que llevan a la producción de un factor transcripcional para expresar genes. Eso es lo que quiero que sepan y que es lo que quiere la profe Consuelo. No que se prendan que está tras 1, tras 3, receptor TLR1, 4, 5, no. Hay diferentes ubicaciones y que a grandes rasgos puedan describir esto, ¿ya? Para que no se abrumen. Si les llega a interesar más, genial. Pueden ver ahí miles de guías de señalización. Pero lo importante es la lógica detrás, ¿ya? Que hay una comunicación que me permite al final entender que entró un patógeno y comunicarlo al resto del sistema. ¿Estamos? Ya, vamos al inflamasoma. El inflamasoma quizás es la parte molecular más compleja del sistema inmunitario. Principalmente cuando uno habla del inflamasoma, ve como este ojo loco, que es como el Charlie, dando vueltas en medio del citoplasma. El inflamasoma es un multicomplejo de muchas proteínas que me permiten hacer algo en particular. Y ese algo en particular es producir dos citoquinas proinflamatorias maestras de la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario, que es la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. ¿Ya? Estas citoquinas, que después van a ver ahora en el detalle en la próxima clase con la doctora Consuelo, son las principales citoquinas, en general la primera respuesta inmunológica en el sistema inmune. ¿Ya? Pero para ello se tiene que armar este complejo, porque este complejo permite cortar las prointerleuquina 18 y la prointerleuquina 1 beta. Estas requieren una maduración en estas proteínas y que permite madurar estas proteínas es el inflamasoma. Inflamasoma de distintos tipos. Los inflamasomas tienen nombres distintos que se basan en la proteína adaptadora que forma el inflamasoma. El canónico es el NLRP3, que es de los receptores tipo NOT. O sea, este es un receptor de reconocimiento de patrones que se ensambla de esta forma y permite generar este código. Los NOT-like receptors, como les dije, son principalmente asociados a factores endógenos. Estos receptores reconocen cuando hay histonas, cuando hay DNA, etc. Y son citoplasmáticos. El inflamasoma ocurre bajo dos pasos. El inflamasoma primero necesita que haya un reconocimiento de un patógeno, o sea que haya un reconocimiento de algún PAP fuera de la célula. ¿Ya? Esto puede ser una bacteria, un hongo, lo que sea, va a generar la activación de estos TLR y va a generar las cascadas clásicas que vimos recién, que son la generación del NF-κB y la producción de genes proinflamatorios en la célula. Luego de que ocurre esta primera generación de reconocimiento de un patógeno, además de generarse este estado proinflamatorio contra el patógeno, se genera la expresión de genes de los que van a conformar el inflamasoma. ¿Ya? Esta parte es para acumular muchas proteínas que van a formar el inflamasoma. Pero esto requiere que haya un primer reconocimiento de TLR, que es este paso de priming. Y esto va a generar que se exprese esta proteína, va a generar que se exprese el prointerleuquina beta, el prointerleuquina 18 y se empieza a acumular dentro del citoplasma. ¿Y cómo ocurre la activación? Bueno, ocurre cuando el NLRP3 o este receptor NOT-like receptor reconoce la presencia de TAMS. ¿Ya? Entonces tenemos un primer reconocimiento de PAMS y una secuencia de activación secundaria donde reconocemos TAMS que se han producido en el sitio de la infección. Porque como les dije, no solo reconocemos un patógeno, sino que también se empiezan a morir las células alrededor y empiezan a liberar cosas que se pueden reconocer como TAMS. Por ejemplo, la presencia de ATP, ahí se libera calcio y potasio alrededor de donde está el sitio de infección y eso también genera cambios que pueden ser reconocidos por estos NOT-like receptors.
Hay mitocondrias que empiezan a generar especies reactivas de oxígeno y estos cambios de la ROS, que se llaman, que son las especies reactivas de oxígeno, comienzan a activar a estos receptores non-like receptor en el NLRP3, en el inflamasoma. Estos se empiezan a ensamblar, se ensamblan las proteínas de estos receptores junto a un montón de proteínas adaptadoras, que son ASC, etc., no es lo mismo que se las aprendan. Pero lo importante es que dentro de este inflamasoma activo hay una proteína que se llama la caspasa 1. ¿Ya? Y el inflamasoma es funcional gracias a la caspasa 1, porque parte de este inflamasoma es la caspasa, y la caspasa son las tijeras moleculares que permiten cortar de la prointerleuquina 18 y la interleuquina 1 beta a las citoquinas maduras. ¿Ya? Las caspasas cortan a nivel de proteína y permiten generar estas citoquinas maduras. Y eso finalmente la célula lo libera y permite que haya un nivel de inflamación mayor. Esta célula que estuvo expuesta a todo esto finalmente se termina muriendo, porque este estado de inflamación mayor ocurre cuando son infecciones más grandes, y se generan esta producción de interleuquinas proinflamatorias. ¿Ya? ¿Estamos a grandes rasgos? Si yo les preguntara lo del inflamasoma, ¿serían capaces de contarme qué es? No, ese es el problema, quiero que sean capaces. Lo importante es que esto ocurre en contexto de inflamación. Necesito un patógeno y necesito además DAMPs. ¿Ya? Primera cosa, el inflamasoma es un complejo de muchas proteínas que requieren de señales. Y la gracia principal del inflamasoma es que genera la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, que generan inflamación. Eso es lo esencial que tiene que ser. ¿Y cuál es el elemento funcional del inflamasoma? El receptor, que reconoce los DAMPs, y la caspasa 1, que corta la citoquina. Con eso estamos, ¿cierto? Y que no es algo que pase yo en el cuerpo naturalmente, sino que necesitamos una señal de inflamación. ¿Ya? Porque este inflamasoma genera estas citoquinas superinflamatorias y además la célula que generó esto se termina muriendo. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces vamos al Kahoot, para que formen grupos de 10, o sea, 10 grupos de 5 a 6 personas. Profe, ¿no te reconoce solo DAMPs extracelulares que ingresan o también virus puede reconocer? ¿O bacteria intracelular? No, esa es la parte del prime. O sea, el paso 1 no solo puede ser extracelular, sino que también puede ser virus. No, claro, pero yo digo el non-like receptor. No, también reconoce, sí, no es solo DAMPs, también reconoce MAPS. Un receptor no solo va a reconocer DAMPs o MAPS, sino que va a reconocer AMPs. Depende un poco del contexto en el que esté expuesto la célula.